¿Cómo están, amigos? Bendecidos con toda bendición. Son las 19:30 horas en Buenos Aires, República de Argentina, y estamos transmitiendo directamente en vivo por Facebook Live desde la ciudad de William Morris, esto es en el partido de Hurlingham. Así que si nos estás mirando, puedes dejarnos un mensajito para saber desde qué lugar, desde qué ciudad nos estás mirando y siguiendo todas nuestras enseñanzas. Quien te saluda, el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor, aquí en la ciudad de William Morris, partido de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Y estamos contentos transmitiendo en vivo en esta oportunidad, ya en esta tarde-noche, y hace mucho calor aquí en Buenos Aires, hace más de 30 grados, muchísimo calor, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder compartir juntamente con todos ustedes estas enseñanzas que Dios nos ha dado para poder crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que si estás ahí del otro lado, podés orar juntamente con nosotros, acompáñame en esta oración para recibir esta enseñanza que viene de parte del corazón de Dios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, que tú nos brindas de poder recibir el entendimiento completo de tu palabra, porque al recibir, Señor, la gracia de Dios, por medio de recibir, Señor, el conocimiento correcto, la información correcta, recibimos de esta manera el evangelio completo de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que por medio de Él dice que Él se hizo carne, habitó entre nosotros y se hizo el sacrificio vivo por todos nuestros pecados. Así que dale gracias a Dios también con nosotros, levanta tu mano ahí donde estás y dale gracias a Dios por la victoria que Dios nos da eternamente, de recibir la gracia de Dios y el perdón eterno de la redención de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque por medio de Cristo Dios nos dio la victoria. Dice Pablo que somos más que vencedores. Dale gracias a Dios ahí donde está, y estoy muy contento de poder compartir esta clase, esta enseñanza. También tiene que ver con vida abundante e integral, y esta la enseñanza que tiene que ver, que viene directamente, ¿no?, el cuerpo, y en el cuerpo también está el conocimiento. Así que vamos directamente a la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante, directo, que tiene que ver con el imposible de la ley. Así que decí conmigo, la ley tiene un imposible. Decile ahora al que tenés al lado tuyo, decile, ¿sabías que la ley tiene un imposible? La ley tiene un imposible. Toda la ley que Dios le dio a Moisés tenía un imposible o un impedimento. Pero vamos a la palabra de Dios directamente para saber de qué lugar el pastor Javier sacó esta clase o esta enseñanza. Vamos directamente a Romanos 8, capítulo 3. Si estás ahí, busca conmigo en tu Biblia, Romanos 8, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Palabra de Dios es esta, y aquí el apóstol Pablo está enseñando directamente cuál es el imposible de la ley. El imposible de la ley tiene que ver con que la ley, como dice también en
Corintios, ¿no? Y en Gálatas habla de que la ley que Dios le dio a Moisés fue escrita en tablas hechas de piedra. ¿Qué significa, Pastor Javier, tablas hechas de piedra? Significa de que Dios le dio a Moisés para escribir en un lugar estas leyes o esta ley que encerraba los mandamientos, ¿no? ¿Y cuál es el imposible de la ley? Como leímos recién, el imposible de la ley es que la ley no podía sacrificarse por nosotros. La ley no podía perdonar nuestros pecados. La ley no podía justificarnos, dejarnos bien delante de Dios. La ley no podía justificarnos delante de Dios, nuestro Creador. La ley no podía perdonar nuestros pecados. La ley más bien fue un impedimento. Más bien la ley fue como un espejo para mostrar nuestros errores, para mostrar lo que hacíamos mal. Estaba bien para eso, pero el imposible de la ley es que la ley no podía habilitarnos, podemos decir, para estar bien delante de Dios. Más bien la ley era un obstáculo para llegar a Dios, era un impedimento. En la ley era todo, el que obedecía era bendito, el que obedecía, ¿sí? Como decían, en la bendición está, en la obediencia está la bendición, ¿no? Así era la ley. Lo que hacías bien, te iba bien, pero cuando tú errabas, la ley no te podía bendecir, no te podía justificar, la ley no podía perdonar tu transgresión. El imposible de la ley es que la ley no se podía sacrificar por ti y por mí. Entonces dice acá en el libro de Romanos, versículo 8, capítulo 3, como leímos recién, que dice que como la ley tenía un imposible, ¿no? No podía justificarnos, no podía perdonar nuestros pecados, nuestras transgresiones, entonces por ese motivo Dios envió a su Hijo a manera de carne, débil, a manera de pecado, para que dé a su vida en sacrificio en lugar nuestro, fue nuestro sustituto. Entonces Él se sacrificó, Jesucristo mismo se sacrificó por ti y por mí, para dejarnos limpio, justo y sin mancha. Delante de Dios Jesús vino a cumplir toda la ley, pero vino a hacer algo que la ley no podía, algo que para la ley era imposible. Por eso que lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Lo que es imposible para la ley de Moisés, posible es para Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que es imposible para la ley, lo que es imposible para los hombres, en Cristo Jesús se hace posible. En Cristo Jesús, hecho está, en Cristo Jesús fue posible que el hombre, que el ser humano esté bendecido con toda bendición. Gloria a Dios. Entonces, por medio de que Cristo se hizo carne, condenó al pecado, a la maldad, en su cuerpo, en el madero, llevó todas nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras transgresiones, las cargó Él, tomó nuestro lugar y Él pagó el precio para que tú y yo estemos bendecidos con toda bendición. Y como dice acá, porque entonces, ¿cuál era el imposible de la ley? Que la ley no podía perdonar nuestros pecados. ¿Y por qué Cristo es mejor que la ley? ¿Por qué Cristo es mayor que la ley? Porque la ley no podía sacrificarse por ti y por mí. Entonces Cristo Jesús dice que se sacrificó. Cristo Jesús Él tomó nuestro lugar y se hizo carne. Habitó entre nosotros, tomó nuestro lugar y Él pagó el precio por
todos los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces la ley no nos podía justificar, no nos podía santificar y no podía quitar nuestros pecados, no nos podía dejar bien delante de Dios, y la ley era justa, santa y perfecta. ¿Pero por qué? Como decía uno, ¿no? Claro, porque la ley no se puede mover. Entonces, la ley era una cosa que estaba fija, era como una piedra, fue escrita en tablas de piedra, pero la ley no era como nosotros, que nos equivocamos, que andamos, que cometemos errores. La ley era perfecta, y nadie la podía cumplir, solo Jesucristo la cumplió al pie de la letra. Por eso los religiosos estaban buscando siempre dónde acusar a nuestro Señor, ¿no? Y dice que Él cumplió toda la ley, pero Él no vino para pelear, para discutir estos temas, sino vino a tomar nuestro lugar, vino a cargar nuestros pecados. Y como dice en Juan 1:17, que lo quiero leer, Juan 1:17, si tienes tu Biblia ahí puedes buscar también juntamente con nosotros cada versículo para saber que lo que nosotros estamos compartiendo está en la Biblia y es verdadero. Juan 1:17 también dice, recién compartimos Romanos 8, versículo 3, lo explicamos, ahora estamos en Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice que Dios le dio a Moisés la ley, Dios le dio la ley para el tiempo de Moisés, pero la gracia y la verdad, el pacto de la gracia, vino por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Palabra de Dios es esta. Y también quería compartir cuál era el propósito de la ley, ¿no? Está en Gálatas 3:19, lo puedes buscar en tu Biblia también para saber, está en la Biblia lo que el pastor Javier está predicando. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esto quiere decir, la simiente fue Jesucristo. Entonces, la ley, ¿para qué sirve? Fue añadida por causa de las transgresiones, o sea, los pecados, fue añadida para que el hombre conociese por qué, en dónde estaba la falla, podemos decir. Era un check-in, ¿no? Como cuando uno se va de viaje y lleva las maletas y pasa por el check-in. La ley era para chequear nuestros errores y dónde estaba la bendición, el éxito, y dónde estaba el fracaso, ¿no? Y la muerte y las enfermedades, ¿no? Pero como dice Pablo aquí en Romanos 8, el mismo lugar, ¿no? Un poquito más arriba, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Quiere decir que los que estamos en Cristo Jesús, por medio de creer correctamente, escucha bien, no por medio de hacer, sino por medio de creer correctamente en el sacrificio de Cristo, nosotros también cumplimos con toda la ley. Algunos me dicen, pastor, ustedes no cumplen con la ley, ustedes no quieren cumplir la ley. Claro que sí, nosotros cumplimos la ley, pero no por algo que nosotros podemos hacer, sino por algo que Cristo ya hizo. Hace más de 2000 años, Él cumplió toda la ley y sufrió tal contradicción, cargando con nuestros pecados, cargando con nuestras enfermedades, con nuestra maldad, para que tú y yo califiquemos delante de Dios, estemos bien, estemos limpios delante de Dios, justos y perfectos, y estemos bendecidos con toda bendición. Esta enseñanza es muy poderosa porque te coloca en el lugar correcto, donde Dios quiere que tú y yo estemos. Esta enseñanza te coloca, como dice mi pastor,
en el estatus correcto, donde Dios quiere que tú te posiciones, que tú estés, no por algo que tú hagas, sino por medio de creer correctamente, no por algo que tú hagas o califiques o te esfuerces, sino por creer correctamente. ¿Quién hizo el sacrificio? Cristo hizo el sacrificio que la ley no podía hacer. Cristo hizo el sacrificio perfecto que tú y yo no podemos hacer por más que nos esforcemos al 100%. No hay sacrificio que el hombre haga que le agrade a Dios, sino Jesucristo, como dijo Pablo, y crucificado. Para mí es poder de Dios, dijo Pablo. No hay otro conocimiento, no hay otra cosa mayor que se le haya dado a los hombres que Jesucristo crucificado. Por ti y por mí Él tomó nuestro lugar, para que tú y yo estemos en el lugar correcto de hijo, hija de Dios. Entonces, la ley no podía quitar los pecados, la ley no podía sacrificarse por nosotros, la ley no puede hacer nada para que tú estés bien delante de Dios, sino la ley siempre te va a poner en un lugar de condenación. Siempre la ley te va a colocar en un lugar limitado, en un lugar donde tienes imposibles. Por eso la enseñanza de hoy tenía que ver con el imposible de la ley. Y ya dijimos, el imposible de la ley es que la ley no podía sacrificarse por ti y por mí. Entonces vino Cristo, se hizo carne, habitó entre nosotros, se hizo hombre, pasó por tal contradicción, tomó nuestro lugar para Él cargar con todos los pecados de la humanidad y dejarnos a nosotros en el lugar que Dios quería dejar al ser humano y darnos esta vida y vida en abundancia, darnos esta nueva naturaleza, darnos esta nueva vida en Cristo Jesús, darnos esta gracia que Pablo decía, esta multiforme gracia. Ya no sabía cómo llamar Pablo a la gracia que nos ha sido dada por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Jesucristo. ¿Y qué es la verdad? Esto, de que Cristo tomó tu lugar, Cristo se sacrificó, Cristo hizo lo que la ley no podía hacer, la ley tenía un imposible, la ley tenía un límite, y ese límite era el techo que no podía, siempre había algo, un impedimento por medio de la ley de Moisés para que el hombre llegue a Dios. Siempre el hombre tenía que hacer algo, o un sacrificio, o circuncidarse, o guardar el sábado, tenía que hacer varios pasos para poder tener la bendición de Dios. Pero gracias a Dios, que por medio de Jesucristo, gracias a Dios para que por medio de Jesucristo, esta gracia que se nos ha sido dada, Dios, por medio de Jesucristo, ese triunfo que Dios nos dio, Él dice que se hizo carne, que Él se sacrificó por nosotros. Imagínate a alguien que se sacrifica por ti y por mí, solamente porque te ama, solamente porque te quiere ver bien, solamente para que tú tengas éxito, solamente para que seas bendecido con toda bendición, solamente para que a ti te vaya bien, solamente para que tú le agrades a Dios y estés en el lugar correcto, en el lugar de bendición, en el lugar donde el hombre natural, dice que Adán perdió, al pecar, al transgredir, Adán perdió ese lugar que Dios le había dado al hombre, ese lugar de privilegio, ese lugar de hijo, de hija de Dios. Por medio de Adán dice que vino todo el pecado y la muerte y la condenación, pero por Cristo, por medio de Cristo vino la vida y vida en abundancia. Por medio de Cristo Jesús vino la nueva naturaleza. Por medio de Cristo Jesús
esta raza, nueva raza de creyentes, que le cree a Dios de que basta con el sacrificio de Cristo, solamente para calificar delante de Dios. No hay nada, amado, amada, que tú y yo podamos hacer para agradar más a Dios, para estar más en santidad, para estar más, eh, 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 ¿cómo se dice? Entregado a las cosas de Dios. No hay nada. Lo único es creer correctamente, creer de que basta solo con el sacrificio de Cristo, que basta solo con la gracia de Dios para cumplir con toda la ley, para cumplir con todo lo que Dios demandaba en el pacto de la ley. Y gracias a Dios, por medio de Jesucristo, cambiaron los tiempos. Al cambiar el pacto, al haber un pacto nuevo, los tiempos cambiaron. Muchos se quedaron con la mente el tiempo de la ley de Moisés. Había ordenanzas, estatutos, cosas que cumplir por medio de la ley, y muchos se quedaron con la mente en ese lugar, en ese tiempo. Pero dice que la verdad, o sea, la verdad tiene que ver con el tiempo en que Dios nos dejó por medio de Jesucristo. Cambió el tiempo, cambiaron los pactos, y ahora nosotros estamos en otro pacto, en otro tiempo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que saber, estar con los pies en la tierra y saber que hoy estamos en otro pacto, en otro tiempo, y que nada tiene que ver la ley con nosotros, nada tiene que ver la ley de Moisés con nosotros. Si bien la ley fue para ese tiempo, si bien la ley Dios mismo la dio, ahí es donde muchos se confunden, dicen, pastor, pero Dios le dio la ley a Moisés, ¿no? Y entonces ahí muchos se quedan, ¿no? Y es santa, sagrada, pura, ¿no? Verdadera, como decía un amigo, ¿no? Pero claro, porque la ley no se puede mover, entonces la ley no se puede equivocar. Tú y yo sí estamos en este mundo y podemos equivocarnos, cometer un error, ¿no? Vas manejando, te chocas, te caes de la bicicleta, cometés errores, claro que sí, ¿no? Pero lo que cambiaron fueron los tiempos. Antes, en el tiempo de la ley que fue escrita, era todo a raja tabla, como decía la ley, tenías que cumplirla para ser bendecido con toda bendición. Pero hoy, por medio de creer en el sacrificio de Cristo, lo que la ley no podía hacer era dar su vida por ti, lo que la ley no podía hacer era sacrificarse por ti para justificarte. Por más que tú cumplieses toda la ley, siempre había un imposible, siempre había un impedimento, y Dios no podía habitar dentro del ser humano. Ahora, por medio de Cristo, Dios nos habita. Dios habita, es habitáculo, somos tabernáculo del Dios viviente y de toda la deidad de Dios y de toda la plenitud de Dios. Y estamos en el mejor tiempo, en el mejor momento, en el tiempo correcto, gracias a Dios por el sacrificio de Cristo. Y como Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque todo mi poder se manifiesta en tu debilidad, en el área que tú eres frágil, que tú eres débil, es donde Dios más se quiere manifestar. Así que si estás conectado ahí, déjame un mensajito para saber desde qué lugar nos estás mirando y anotando estas clases, estas enseñanzas que vienen una tras otra. Estamos en lo que nuestro pastor dio por llamar vida abundante integral, en donde integra todas las áreas de nuestra vida. Y estamos en la parte del cuerpo. Esta parte tiene que ver con el conocimiento, ¿no? De saber para qué Dios dio la ley, ¿no? Y cuál es el imposible de la ley. El imposible de la ley es que la ley no podía sacrificarse por nosotros. La ley no podía santificarnos. La ley solamente era obligaciones que el hombre tenía que cumplir para ser bendecido. Pero siempre en algo el hombre fallaba y no podía estar completo. No podía disfrutar, podemos decir, de la vida integral que Dios quería darle al hombre, ¿no? Al ser humano. Entonces, por medio del sacrificio de Cristo, Dios
tuvo que mandar, dice aquí en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, ¿no? En similitud, ¿no?, de nosotros, Él mandó a su Hijo para que tome nuestro lugar y nos dé a nosotros ese lugar de privilegio. Y cambien los tiempos, decí conmigo, y cambien los tiempos. Al cambiar los tiempos, cambian los pactos. Entonces Dios ahora habita en nosotros. En el tiempo de la ley, Dios habitaba solamente en los profetas, en los siervos de Dios, que Dios elegía, y aparte eran personas que tenían que cumplir con toda la ley. Más allá de eso, siempre había algún error, como decía que, por ejemplo, Elías tenía pasiones de hombre, así todo Dios lo había elegido para servirle a Dios. Entonces, pero el hombre siempre tenía alguna falla, siempre tenía algún error, algún imposible, algún impedimento, porque la ley era perfecta, la ley era santa, la ley era pura, la ley era una sola pieza integral, era una sola pieza, podemos decir, sí, íntegra, donde estaban cerrados los mandamientos de Dios. Y Dios sabía que eso era a rajatabla, eso era algo inmovible, era algo que era el imposible de la ley. El imposible de la ley es que nadie podía cumplir la ley, y la ley tenía ese techo, ese tope, ese límite. Es imposible de darnos a nosotros el lugar que tenemos hoy en día, porque hoy en día Dios, por medio de su Espíritu Santo, habita adentro tuyo. Dios habita adentro tuyo, adentro mío, y toda la deidad, toda la plenitud de Dios está en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿qué tengo que hacer, Pastor Javier? Tomarme el tiempo para renovar nuestra mente con la palabra de Dios, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, venga al lugar correcto que Dios nos dio, que Dios compró por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay ningún ser humano que te pueda dar este lugar de privilegio. No hay nada ni nadie. No hay nada ni nadie que pueda darte este lugar, este maravilloso lugar de privilegio que nos dio nuestro amado y Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros estamos agradecidos a Dios porque por medio de esta enseñanza Dios nos dio el lugar correcto. Nosotros por muchos años estuvimos en iglesias de pactos mezclados y pactos de ley y de religión, y por muchos años teníamos que hacer cosas para calificar delante de Dios. Había pasos que seguir para servirle a Dios, o ser amigo de, o pariente de, así todo siempre había un imposible, así y todo siempre había un impedimento para servirle a Dios. Me acuerdo que en muchas ocasiones me ha tocado discutir con pastores que el lugar que antes tenían los pastores era un lugar de privilegio. Los pastores tenían un lugar alto en donde ellos, lo que ellos decían era la última palabra, y nada más. Y para servir a Dios tenías que calificar. Yo me acuerdo que muchas veces me fui mal, me fui llorando, porque yo quería servirle a Dios, quería agradarle a Dios, muchas veces siendo un servidor solamente, otras como evangelista. Me tocó discutir con varios temas con pastores que tenían mucho estudio bíblico, pero no tenían la gracia de Dios. Y yo les decía que necesitamos tener el amor de Cristo, la mente de Cristo, la gracia de Dios. Y yo sabía que había algo más que Dios tenía para su pueblo, pero no sabía cómo explicarlo. Tenía esa ansiedad, ese hambre, esa sed por las cosas de Dios,
y tenía ese tope, ese impedimento, ese imposible, ese techo de la ley, ¿no? Que también los hombres aplicaban sobre el pueblo de Dios. Y yo pensaba, ¿no? Los pastores te decían, vos haces lo que yo te digo, ¿no? Y yo pensaba, y si tú estás equivocado, nos vamos los dos al infierno. Sí, ¿qué pasa si tú estás equivocado, ¿no? Y yo me acuerdo que como hombre natural quería discutir, quería no pelear con las manos, sino discutir de que había algo más, ¿no? De que si Cristo dio su vida por el pueblo de Dios, Cristo dio su vida como el Mesías, Él vino, se hizo hombre, se hizo carne, Él tomó nuestro lugar, Él tomó tu lugar, querido, querida, Él tomó tu lugar, tú no tienes por qué sufrir, no tienes por qué llorar, Él tomó tu lugar, Él pagó el precio, dice que Él cargó con todos los dolores, con todas las enfermedades, con todas las cosas que a ti te correspondía en el pacto de la ley, con todo lo que te correspondía a ti de la herencia, de la tierra, ¿no? Cuando uno va al hospital y el médico te dice, su papá sufrió del corazón, a ti te toca sufrir el corazón, pero eso es heredad de la tierra, nosotros tenemos la herencia del cielo y estamos para enseñar esta palabra de gracia, donde dice acá en Romanos capítulo 8, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley fue posible por medio de Cristo Jesús. Así que si te toca estar en un hospital, en una cárcel, en un lugar donde a ti no te corresponde, como le tocó estar a José, José le tocó estar en la cárcel, pasó por un tiempo de dolor, de sufrimiento, pero José estaba predestinado. ¿Cómo estaba José? Predestinado, como dice Pablo, los que antes conoció a esto, los predestinó, o sea, los llevó por medio de la fe Dios a lugares de privilegio, a lugares donde la ley no te puede llevar y tu mente no te puede llevar, pero Dios ya te predestinó. Algunos pastores todavía en su mente luchan con esto, dicen que no existe la predestinación, dicen que la predestinación es algo que inventamos los pastores, pero Pablo dijo que Cristo, que Dios por medio de Cristo nos conoció desde antes de la fundación del mundo, y dice que a estos Dios los predestinó, quiere decir que Dios los llevó al lugar correcto, al lugar de privilegio, al lugar que Cristo compró por y para ti y para mí en ese día, en ese momento en la cruz del Calvario. Así que si tú crees correctamente en el sacrificio, en el pacto que Dios te colocó por medio de Cristo Jesús, tú estás sentado juntamente con Cristo y tú estás en el lugar correcto, en el lugar de hijo, de hija de Dios, de bendito con toda bendición, en un lugar en donde la medicina ni la ciencia pueden encontrar lógica para tu problema, para tu situación, pero así como le pasó a José, dice que vinieron rápido y lo sacaron de la cárcel a José, porque Dios ya por medio de Cristo lo conoció, lo predestinó para lugares, para cosas mayores, para cosas mejores. Por eso el apóstol Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que pagó un precio en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Así que amigos, lo que era imposible para la ley, por Cristo Jesús se hizo posible. Por medio de Cristo Jesús, dice que Él vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, caminó como nosotros, como uno más aquí en la tierra, para cargar con todos los pecados, con todos los dolores, con todas tus transgresiones, con todas tus fallas. Él cargó, lo llevó al lugar del madero, y dice que Él tomó tu lugar, tomó mi lugar en la cruz, y en un momento ahí, como dice la canción, ¿no? Que en un momento ahí Él dice que
fue el momento en donde cambiaron los tiempos. Decí conmigo, en ese momento que estuvo Cristo ahí en la cruz del Calvario, cambiaron los tiempos. Y Dios, por medio de Cristo Jesús, me colocó en el lugar, en el tiempo correcto para que tú y yo vivamos más que vencedores, vivamos más que bendecidos con toda bendición. Y es locura para la gente, es el imposible de la ley no se podía sacrificar por ti y por mí, pero por medio de Cristo Jesús, como dice en Romanos 8, capítulo 3, que dice lo que era imposible para la ley, en Cristo se hizo posible. Dice que Él se hizo carne, habitó entre nosotros y se llevó todo dolor, toda enfermedad, toda transgresión, todo límite de la ley de Moisés y cambiaron los tiempos. Decí conmigo, y cambiaron los tiempos. Preguntale al que tenés al lado, decirle, ¿cuál era el imposible de la ley? El imposible de la ley, que la ley no podía sacrificarse por ti y por mí. La ley no podía darte ese lugar de privilegio que te dio Cristo Jesús. Cristo Jesús pagó el precio, compró los tickets, te puso en el lugar de categoría, de primera clase, y tú tienes que viajar en la vida en esa categoría que Dios ya te dio por medio del sacrificio de Cristo. Y como dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 17, la ley por medio de Moisés fue dada. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? La ley fue escrita en tablas de piedra. La ley no se podía mover, por eso era perfecta, como dice un amigo. Era claro, la ley era perfecta porque no se podía mover. La ley era perfecta porque era santa y pura, porque estaba ahí, era de piedra. No tenía sentimiento, no se movía, no fallaba. La ley no fallaba. Pero gracias a Dios que Cristo tomó nuestro lugar, se hizo el Cordero inmolado, el Cordero de gloria que tomó nuestro lugar, y Él vino y nos dio la verdad, nos dio la gracia, nos dio la vida. Por eso es que, como dice en Romanos, dice que ahora pues, Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no para los que están en la ley, no para los que están en la ley de los profetas, en la ley antigua de Moisés, no para los que están en los rudimentos, en los viejos rudimentos, no para los que están todavía discutiendo de doctrinas, cuál es la mejor, cuál es el lugar, cuál es el apóstol más ungido, el pastor más ungido. Aquí el grande es Jesucristo, aquí el que tiene toda la gloria, toda la honra, aquel que tomó nuestro lugar, que nos dio el lugar de privilegio, aquel que nos dio el lugar que la ley no nos podía dar, es Jesucristo. Aquí, como le decimos en Argentina, el capo, el number one, el número uno es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nosotros siempre le vamos a dar toda la gloria, toda la honra, porque Él nos dio el lugar de privilegio, el lugar de honra, nos dio la nueva naturaleza, nos dio un nuevo nombre, nos dio un vestido eterno de gloria, y como dice Pablo, quizás algunos dormirán, dice Pablo, pero otros seremos transformados. Entonces, por medio de lo que tú creas o puedas llegar a creer, es como vas a vivir estos días. Algunos dicen, como dice Pablo, quizás moriré y dormiré, pero como dice Pablo, pero otros seremos transformados. Entonces, todo tiene que ver en la manera que tú le creas a Dios. Lo que Cristo hizo hace más de 2000 años, hecho está. Ya no hay nada ni nadie que pueda cambiar ese resultado. Nosotros, por medio de ver los partidos que estamos viendo del Mundial, podemos ver como de un momento a otro cambian los resultados, pero lo que Cristo hizo cambió los tiempos y nadie puede cambiar ese resultado, nadie puede cambiar
ese momento ahí fue la gloria mayor, lo que dice Pablo, ¿no? La mayor gloria. No hay nada ni nadie, no hay hombre, no hay nadie que pueda tener esa altura, ese lugar, porque dice que Él tomó nuestro lugar, Él se hizo el Cordero de gloria, Él se hizo el Cordero inmolado, que pagó el precio por toda la humanidad, y que una vez y para siempre Él quitó todo pecado, quitó toda maldición, quitó toda condenación, y ahora se cumple lo que dice Pablo en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no para los que están en la ley, en la mente, ¿no? En la mente, porque ya no estamos en el tiempo de ley. La verdad es que ya no estamos en el tiempo de ley. Nadie va a ir a matar una vaca, un cordero, para darle la ofrenda a Dios. Pero en la mente del ser humano quedó grabado, y algunos siguen hoy por hoy queriendo cumplir la ley, una cosa que ya terminó. Decí conmigo, el tiempo de ley, el tiempo de la ley ya terminó, el tiempo de la ley ya terminó. Es como que hoy quieras vestirte como se vestía en los 80. A mí me gusta la música de los 80, de los 90, me gusta mucho la música disco. A veces pongo acá en el auto, pongo música disco, y me gusta la música disco, pero ya no me puedo vestir como antes, no puedo andar como antes, ya cambiaron los tiempos. Entonces nosotros, en la mente del ser humano quedó el impulso, podemos decir, quedó eso adentro de querer cumplir con la ley de Moisés, de querer cumplir con ese pacto que ya terminó, querer seguir como viviendo en esa época. La pregunta es, ¿estás circuncidado? ¿Guardas el sábado? ¿Cumples? ¿No mientes? ¿No robas? ¿Cuántos mandamientos hay que con solo no cumplir de guardar los sábados, de guardar ese día, ese momento para Dios, ya no calificas? Por eso que el imposible de la ley es que el imposible no podía sacrificarse por ti y por mí. El imposible de la ley no podía quitar tus pecados y tus errores. El imposible de la ley se ve claramente en iglesias que predican ley, porque te dicen, para que tú estés bendecido con toda bendición, tú tienes que hacer algo, y siempre depende de lo que tú hagas, y te llevan a ese lugar que en el pacto de la ley tú tenías que hacer para obtener. Pero gracias a Dios que por medio de Cristo cambiaron los pactos y cambiaron los tiempos, y Dios nos dejó este lugar de privilegio en donde tú y yo, por medio del sacrificio de Cristo, Él tomó nuestro lugar y nos dio el lugar de Él. Cambió nuestro lugar. Ahora ya no es más Javier el lugar que me correspondía a mí, porque el lugar que me correspondía a mí quizás era de dolor, quizás era de sufrimiento, quizás era de fracaso, quizás era de soledad, quizás era un lugar en donde no me daban oportunidad para predicar en ningún lado, un lugar en donde yo tenía que hacer para calificar, para ver si podía predicar en algún lugar. Pero gracias a Dios por la gracia, gracias a Dios por la iglesia Jesús mi amor, gracias a Dios por los pastores Leo Yassi Argarañaz, que nos enseñaron esta gracia de que por medio de Cristo vino la verdad, por medio de Cristo vino la verdad, la gracia, y que ahora, gracias a Dios, por medio de Cristo cambiaron los tiempos,
y como dice aquí, ya no tenemos el impedimento, ya no tenemos el imposible de la ley delante de nosotros. Recuerdan que David decía, mi pecado está siempre delante de mí, ¿no? Yo me imagino ver al pecado delante de mí y no poder avanzar, ver al pecado delante de mí y no poder prosperar, no poder crecer, no poder avanzar. ¿Sabe lo que significa alguien que está delante de ti? Todo el tiempo que se opone, todo el tiempo que te impedimenta cosas. No, no vayas allá porque te vas a enfermar, no hagas esto, no hagas el otro. Es como un padre que todo el tiempo te pone ley, ¿no? Por eso Pablo dice el Dios de este siglo, el Dios de ese tiempo. Yo creo que hasta parece que Dios mismo cambió, aunque dice que Dios no cambia, pero lo que cambiaron fueron los tiempos, y ahora parece que Dios fuera otro. Por eso Pablo dice el Dios de ese siglo, el Dios del tiempo de la ley, hasta pareciera que fuese otro. ¿Por qué? Porque la ley se vuelve como un Dios cuando la gente reverencia la ley y no reverencia a aquel que fue más que la ley, porque Cristo es más que la ley, porque Cristo tomó nuestro lugar, se hizo el Cordero de Dios y se sacrificó por nosotros, cosa que la ley no podía hacer. Decí conmigo, la ley no podía sacrificarse por mí. La ley no podía sacrificarse por mí. La ley fue escrita en tablas de piedra y la ley, claro, era perfecta, pero caía sobre nosotros, ¿no? Y pareciese que Dios era malo, porque Dios venía con toda la ley porque estaba escrita. Pero ahora, gracias a Dios, que cambiaron los tiempos, ya esa ley quedó atrás, como dice Pablo, las cosas viejas pasaron, las cosas viejas, todo lo que tiene que ver con el pacto de la ley pasó, ahora soy nueva criatura y gracias a Dios por este lugar de privilegio, ¿no? Darle gracias a Dios por este lugar de honra que Dios nos dio, por este lugar de gloria, por este lugar de privilegio, en donde podemos andar por la vida tranquilos, confiados, ¿no? En el pacto que Dios hizo por nosotros. Y vamos a seguir con estas enseñanzas que tiene que ver con vida abundante integral, y esto tiene que ver con el cuerpo, claro que sí, porque si tú estás en el tiempo incorrecto, tú vas a pensar lo que me toca a mí, porque yo me equivoqué, es enfermedad, lo que me toca a mí como yo me equivoqué es falta de dinero, lo que me toca a mí por equivocarme, por errar, por fallar, porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Vamos a decir, no, me toca vivir allá en la zanja de acá de la estación de Morri. Pero por medio de Cristo, Dios nos dio ese lugar de privilegio, ese lugar de hijo, de hija de Dios, y nada imposible para el que cree en Dios, nada imposible para lo que Cristo hizo. Y yo creo que lo que era imposible para la ley, Cristo lo hizo posible. Lo que era imposible para la ley de Moisés, Cristo lo cumplió, lo hizo posible, y ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó eternamente, por medio de aquel que nos dio este lugar de más que bendecido con toda bendición. Así que amigos, se nos fue el tiempo, nos vemos el próximo domingo, seguimos con vida abundante integral y vamos a comenzar con la diferencia entre carne y cuerpo, ya vamos a comenzar ahí, pero quería compartir esta enseñanza de parte de Dios que tiene que ver con el imposible de la ley. Así que amigos, un abrazo grande, los quiero mucho y nos vemos el próximo domingo. Gracias a Dios, bendecidos, saludos a todos, bye bye.